Buenos días tengan todos hoy, día 30 del mes 10 del 2021. Para la gloria de Dios y para gozo de vosotros, vamos a, en este matutino, dar la instrucción que le dio a Mashiach a sus discípulos a petición de ellos mismos. Y yo también aquí voy a decir sobre esa petición, que es la del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, esta es una combinación enseñada del maestro y es muy bonito tener esta oración que nos enseñó el Señor. También la bendición que decimos al final para todo el pueblo de Dios está instruida por Dios también, para que ahí es aquí es una petición de oración y allí es de bendición, conforme Dios bendijo a Israel. En el capítulo 32 de Génesis, capítulo 32, verso 29. El nombre de Dios no se debe preguntar, ni se debe hablar. Cada vez enredan más las cosas de la palabra de Dios. Yo sé que la palabra de Dios la han torcido porque así lo dice el apóstol, el apóstol Pedro en una de sus epístolas. Y en estas felonías se han discutido mucho la palabra de Dios. Se han escrito muchas perversidades que son malignas, porque no se ajustan, palabras que no se ajustan al verso correctamente como se debe ajustar. Y de eso vamos a hablar, tener una participación. Usted puede leer, voy a leer, a leerle en San Mateo 11:12. Vamos a tener la lectura esa y ver la información ahí. San Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Ahí tenemos la última palabra, arrebato. Vamos a leer en Lucas 16 al respecto. Dice así: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Yo noto una cosa de contradicción, pero que si nosotros somos guiados por el Espíritu del Señor, no
el espíritu del demonio, Bendito sea el momento de la fe. no entramos entonces a ser torcidos, a ser indoctos, como dice ahí Pedro, porque hacen errar a las congregaciones con esas falsas predicaciones sobre los falsos cristos, como dijo el maestro Amachía, Cristo, porque en el hebreo se debe poner Amachía y no Cristo. Pero bueno, pusieron Cristo en el idioma romano, latín, como en español se dice Mesías, en español. Pero Mesías significa, es el verbo ungido, es a quien se refiere. Y esto es una conversación correctísima, muy correcta, una aclaración que es la que nos conduce por el camino antiguo, como dijo el Señor, andad por la senda antigua, la cual no podemos torcerla. Saben todos en sí los evangélicos que aunque niegan a la Iglesia Católica, deben comprender de que ellos tienen muchas acciones de la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso es que son las hijas, que es lo que se llama en virtud profética de simbologías, simbólicamente, porque sin darse cuenta, ellos están involucrados, todos los evangélicos, los que se dicen guardar la ley y los que dicen que no hay que guardar la ley, los que dicen que viven por la gracia, que no comprenden la palabra que están diciendo, porque están torcidos. Hoy, en este tiempo postrero, ya no hay ninguna entidad religiosa que esté cumpliendo a toda cabalidad, a toda verdad, o con toda verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios está en los que hemos escudriñado las escrituras. Si no hay nada para nadie, ok, pero si hay algo, entonces hay que buscarlo, como dice la palabra, busca la paz y síguela. La paz está en la obediencia a los mandamientos de Dios. La ley de la libertad, expresada por nuestro maestro. Le han dado la espalda al maestro, a nuestro Mesías, a nuestro verdadero Cristo, a nuestro verdadero Amashiach. En español, en griego, en romano, en hebreo, como quiera, le han dado la espalda. A los míos vine y no me recibieron. ¿Y a quién le dio potestad? A todo aquel que en verdad escudriña, como Dios nos ordena Él. Hay muchas iglesias que están dormidas naturalmente, no van a despertar. Yo sé que no van a despertar, pero no es por capricho mío. Es porque el tiempo de Noé era un tiempo de religioso. Pero que los hijos de Dios, los que seguían el camino correcto, también se desviaron. Dios solamente halló gracia en dos personas en aquella época. Uno que siguió el camino, los hijos de Dios, de uno de ellos que siguió el camino. Y Dios se lo llevó.
¿Recuerda cómo se llama, no es? No, Enosh. Enosh, séptimo desde Abraham, desde Adán. Sí. Dios se lo llevó. Empiezan las especulaciones, así que para aquí, que para allá. No, 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 señores. No hay especulación. Dios lo transportó, no lo raptó. La palabra se lo llevó, amén. lo trasladó. Y Noé, posteriormente a Nosh, Noé halló gracia en los ojos de Dios, por lo cual Dios, que ya tenía determinado también acabar con ese género, como que es de Dios, también porque son hijos de Dios. Entonces, halló gracia y lo salvó a él con su familia únicamente. Más nadie se salvó. Pero que el maestro nos dejó dicho que como esos días iba a ser también los días en la venida de él. La gente está dormida en sus religiones, haciendo de todo tipo de cosas de religiones hoy en día, a nombre de Dios, a nombre de Amachía, a nombre de Cristo, vaya, a nombre de Cristo, del tal Jesucristo que pusieron, que puso Roma, claro está, no Dios, porque está el engaño, está el engaño, la torcedura, la trampa está ahí. Por eso es que digo que es una perversidad inmensa, brutal, cruel, porque el enemigo, porque está perdido, va a dejar de hacer lo malo, ¿no? Más sabe que está perdido y acaba con todo lo demás. Y ahora, en la Apocalíptica, que es el último libro ya, que es lo que decía Pablo a los tesalonicenses, estudien el capítulo de segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, sobre lo que trata ahí hasta el verso 12. Reflexionen bien ahí, que están inducidos, entregados. Dios los entregó a quién, al enemigo. Y que por eso es que todas las iglesias, todas, el catolicismo, la doctrina que lleva la WhatsApp, la WhatsApp de los testigos de Jehová, WhatsApp, qué sé yo, esa gente, los adventistas, los gedionistas, los pentecostales, y de ahí todas las otras, etcétera, bautistas, todo el mundo. No hay una sola iglesia asentada en el verdadero criterio del maestro. El maestro Amachía. No hay una sola. Vamos a leer. ¿Por qué serán condenados conforme a los tiempos? Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque la Escritura hablan, la parte que habla Dios, pues la parte que habla el diablo, es esa que yo dije sobre la palabra rapto, arrebato. Esas son dos frases que no son verdaderas, están escritas, porque son traiciones, felonías, aberraciones. Pero como dije en Lucas
16:16 se está notando una diafanidad que corresponde con la doctrina que nos enseñó a Mashiach. Mi doctrina no es mía, él lo aclara, es de mi Padre. La obra es del Padre y no de él, pero que él obra la obra del Padre. Se dice, hasta ahora mi Padre obra y yo obro. ¿Acaso yo no estoy obrando también? Y la doctrina no es mía, ni es de Amachía, es de nuestro eterno Padre, el mismo Padre que nombró a Amachía. Y andan con muchas situaciones embarazosas muchos creyentes, nombrando a Mashiach como el Padre, porque no estudian correctamente las cosas y hasta dónde pertenece el renglón a una persona y en una línea de renglón de cualquier verso a lo que pertenece a Dios, porque esas son definiciones que hay que hacer, porque el Señor dijo ni jota ni tilde, hacen todos los renglones, como se dice en Isaías, mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea. Y dice que no conocieron hasta que fueron enlazados y presos. Están enlazados por el diablo, en las redes del diablo, en los lazos del diablo. Porque al final iba a ser trágico, porque cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción, va a ser trágico. Porque ninguna iglesia está llevando la palabra de nuestro Dios. Porque no podemos extraer puntos de la ley y otros dejarlos fuera. Y de esos famosos que han constituido congregaciones, ninguno cumple con la ley. Se cumplió en un tiempo cuando a Mashiach. Por eso es que Pablo dice a los tesalonicenses, ustedes saben lo que falta para que ocurriera, que viniera el anticristo ese. Lo cual Yohanan, en sus epístolas dice, hijito, es el último tiempo, no hay más tiempo, es el último tiempo. Y han venido falsos cristos. Pero hay una acción de Satanás que es maligno desde el principio, así dice la Escritura, que desde el principio él peca. Cuando se habla de ese principio, es cuando se comienza la historia en la tierra. Ya Dios la tenía en su mente, pero cuando se comienza literalmente la historia, él más atrás, como ya estaba lanzado aquí, ya esa discusión había pasado, que se dice así, allí en Judas, eso ya había pasado, porque el Señor dijo, vi a Satanás descender, lo vio. ¿Por qué? Porque es igual que digo yo veo las escrituras y sé que fue lanzado allí. Destruyó la hegemonía, destruyó la lealtad a Dios. Y Dios no le quedó más remedio que hacer como hizo en la antigüedad. Pero este viaje no quitó a la humanidad, porque tenía que la tierra cumplir los ciclos, los mensajes que ya Dios tenía en su mente preparado, que ya tenía en su mente preparado. Por eso Mashiach dice que él lo conocía desde antes de la creación. ¿Por qué? Porque es Dios quien está diciendo eso. Pero sin embargo, él lo conoce físicamente cuando dice, te conozco desde mi embrión. Hay que ir tomando el reglamento como es. Dios le dio el sueño a Adán
para ponerle la ayuda idónea. Dios le dio el sueño a Yossi, a José, a Yossi en hebreo, Joseph. Joseph en hebreo, para traer lo que yo le he dicho así vulgarmente, la esperma, la simiente de él, y la colocó en Miriam, que le puso también, adversamente el catolicismo le puso María. Por eso es que no es de voluntad humana, es voluntad de Dios. Por eso es que el Espíritu Santo es lo que había, fue hecho por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Que es el encargado de Dios desde el principio. Andaba él por las aguas a nombre de Dios. Abre el río, abre el mar, Moisés, a nombre de Dios. Levanta el muerto a Mashiach a nombre de Dios, del Padre. La obra del Padre. Él la pide y viene, porque él está asignado para eso. Así de sencillo. Pero que en la Biblia, según que está más relacionada con la Biblia católica, la Nácar Colunga, escribieron en 1960 ese verso que dije de San Mateo 11:12. Lo escribe más brutalmente todavía. Léelo ahí. No es aquí mismo. No, en la otra Biblia. En la esta de El estudio. Biblia de estudio. En la Biblia de estudio. En la Biblia de estudio, que es la vida plena. Yo voy constatando una cosa con otra y voy mirando la de 1909, la de 1930, la de 1960 y veo la formación en que van haciendo las distintas denominaciones que van formando la Biblia y la van formando a su antojo. Esta está formada mayormente por la Nácar Colunga, según los doctores esos que dicen que hicieron eso, etcétera, etcétera. Doctor fulano, mengano, ciclano, esperancejo. Ahí está, en el editorial. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Está conforme a la de 1909, la de 1960. Abran los ojos, capacítense. Lean cómo Dios aborrece la violencia. Los violentos no tienen entrada ni cabida en el reino del Señor. Son los que están preparados. Desde la fundación del mundo están preparando para que el infierno, que le llamamos el lago de fuego y azufre, qué sé yo, que Dios tiene preparado. Para cuando levante la creación, cuando venga Mashiach, que todo el mundo sabe, que los evangélicos saben que va a venir. Pero no va a venir con cajitas de dulce guayaba para los infractores de la palabra, para los que no hicieron la voluntad de Dios, como dice ahí en San Mateo 7, del 21 al 23. No. Así que haga lo que haga, porque el diablo tiene poder. Ustedes saben que allí hizo serpiente, allí hizo plagas también cuando estaba en Egipto, siguiendo las cosas que tienen poder, porque Dios no se lo quitó, pero cierto lo limitó. Cuando le puso la enfermedad a Job, una sarna terrible, como pone las pandemias, pero las pandemias porque las manda Dios. Porque si no me eres fiel, yo te mandaré no solamente las de Egipto, sino las que no están escritas. Porque las que están escritas es ley de Dios, porque son mandatos de Dios.
Dios mandó las plagas, son ley de Dios. La firmeza de Dios que dice, eso es ley. La palabra de Dios es ley. Está dicho bien claro, y se lo he dicho una tonga de veces, que todo lo que sale de la boca de Dios tiene que cumplir el propósito para el cual Dios lo envió. Entonces empieza las felonías, las pretensiones. ¿Cuáles? Aquella que se dijo allí el otro profeta Daniel. Y se levanta que Pablo estaba diciendo a los tesalonicenses que ya le había predicado, no sabemos lo que le predicó, pero sí nos lleva el Espíritu a entender de que había predicado algo. Cuando ellos conocían, sabían. Y usted sabe en el tiempo. Usted sabe lo que falta. Yo, el tiempo lo dije yo porque digo, yo veo que con el estudio, que es tiempo. Porque él le predica eso allá por el año 50 y pico a los tesalonicenses, pero por el año 90 y pico, ya el último profeta es lo que faltaba. Que eso que él dijo allí, ya se evolucionara allí ya. Lo que dijo entonces más atrás Daniel, había revisado Pablo en los estudios, escudriñando escrituras, esto es así. Y le digo, ¿usted sabe lo que faltan? Entonces yo estoy diciendo igual. Estamos en el tiempo que el Señor señaló de la apostasía. La apostasía final. El que lea entienda. La apostasía final. Pues si yo leo, yo entiendo y digo, pues la apostasía final ya es el último tiempo. Que ya es la última baraja de Satanás. No le queda más. Vamos a leer ahí un poco ahí sobre la última oportunidad que tiene de destrucción, que ya es en el tiempo porque dice, después de la paz vendrá destrucción, así dijo a Mashiach. Y todos esperan en la venida de Mashiach. Sí, pero se van a llevar un chasco todos aquellos que están hablando tantas enredos que le han hecho a las escrituras. Se van a llevar una sorpresa grande. Que con chantaje es eso. No van a ir a ninguna parte. A donde único van a ir es al castigo que está prometido ahí en las escrituras. Por desobedientes. Por eso yo estoy diciendo, como yo me zafé de esa desobediencia de doctrinas y de cleros y de todas esas cosas, para oír al Mashiach, ponerle atención a sus mandamientos, que son los del Padre. Porque ni una joda ni un tilde puede perecer de la ley. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho entonces? Eso mismo que les estoy diciendo. Prevaricadores. Y perversos. Eso es cruel. Es cruel lo que han hecho. Y eso es lo que dijo Mashiach, que por esa crueldad, por esa conformidad que tienen. Lean bien el capítulo 2, como le estoy diciendo, sobre de todas las cosas que se dicen ahí, del verso 11 y 12, porque hay una perversidad grande ahí. No solamente lo hacen, sino que la consienten con lo que más mal hacen. El propio Papa, usted le ha oído decir que él no tiene que condenar a nadie que sea así ni que sea asado. Ese es un bicho de Satanás. Es el hombre de pecado, hijo de perdición. Él no tiene que tomar atención. Por eso han crecido
han crecido. La hierba mala ha crecido y va a ser cortada, como dijo Mesías cuando venga, y echada en el fuego. Y el buen fruto recogido en la folí, Gloria a Dios. en la oportunidad de Dios. ¿Cómo que los indignos van a gobernar a Dios? Que hay un hombre aquí que ha cambiado la ley, ha cambiado el tiempo de Dios y ha puesto domingo y ha cambiado las fiestas y ha puesto toda una pila de navidades muy bonitas, de bolitas muy bonitas, pero todo es fantasía. Y otros que las comprenden, que saben que es fantasía, las siguen llevando. Porque ese es así. Eso es así, es muy bonita. Yo lo dejé todo eso atrás, porque hay una cosas de las filosofías extrañas. No quiero yo saber nada de eso, por el entendimiento que Dios me ha dado. Les recomiendo mucho que estudien. Eso lo recomendó a Machías, eso lo recomendó Pablo, y eso es lo que habla en la Escritura. Correctamente, no lo que habla las Escrituras incorrectamente. Por eso hay que analizar. Si usted pone más subversivamente todavía lo que la Biblia que hicieron sobre la traducción de Cipriano de Valera, Casaro de Reina, apoyándose en ellos para poner a los violentos, lo arrebatan. En la otra anteriormente pusieron el reino de los cielos se esfuerza y los valientes lo arrebatan. No, los valientes, como dice Lucas, lo obtienen, lo aperciben, lo reciben por hacer la voluntad del Eterno. Vamos a leer un poquito ahora la última actuación de la bestia. Apocalipsis 12. Empecemos en el 13, en el 3, en el capítulo 3, verso 3. Gloria a Dios. Y fue vista otra señal en el cielo. Y he aquí un grande dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Y ella parió un hijo varón, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue trasladado, tomado para Dios y a su trono. Aquí ponen arrebatado, pero no es arrebatado. Claro que no. Es decir, o trasladado o tomado para Dios y a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1260 días. El tiempo que estuvo allí, donde nació Mashiach, en Belén, que no tiene nada que ver con Belén, pero no fue todo traicionado. No fueron traicionadas las escrituras, como digo yo, con aberraciones, Fue llevado después al con desierto. perversidad, torceduras. ¿Qué Belén de qué? Voz fue oída en Rama, Rachel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ahora, eso fue profetizado. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuándo se hizo eso? Ahí se dijo de 3 años y medio fue para Egipto, pero vamos a entender cuando nace. Cuando nace es en una zona que se decía que se nombraba una zona
que era muy próspera, muy, ¿cómo se dice? Sí. Muy fértil. Y se nombraba aquel territorio Belejem, porque era una tierra de pan. Lejem es pan y Bet es casa. Entonces, aquel territorio era una casa de pan, simbolizadas así. Y pan no se llama en hebreo Belén en ningún momento, ni en el idioma antiguo, ni en el presente, ni nada. Ni en el idioma romano, ni en el idioma español. Pan es pan. Y se dice pan en cualquier idioma. Pan, ¿qué cosa es pan en hebreo? Lejem. Lejem. En inglés, bread. No importa. Ahora, no está nunca ni en el idioma latín eso. Entonces, ¿por qué? Porque les pareció el sonido de la palabra, ¡pácata! Y le zumbaron como les dio la gana con él. Ahí está. La autoridad romana, cuidado con eso. El imperio. ¿Que a quién iba a discutirle al imperio? Que es el que escribía esta cosa, el papado del imperio. El autorizado por el imperio. ¿Usted sabe lo que hay en China hoy en día? Hay un catolicismo. ¿Dominado por quién? Por el emperador de China. El comunismo. El emperador comunista. A como ellos quieren, a como ellos lo han acomodado. Por eso existe, si no, no existiera. Porque la bestia le pone la pata arriba al evangelio. Por eso es que está así. Todo es una torcedura, una felonía. La última actuación de la bestia empezó ahí, con el problema ya que había venido ya el que estaba nombrando los profetas, como dice ahí en la misma eso, hasta Juan. Profetizar la venida de Masías, porque Juan viene detrás de mí. Hasta ahí se predicó, ya di para adelante. No es que sea Juan el último profeta, sino el último de que ya profetizó la venida de Masías. Ya había venido ya. A Masías es profeta también, pero no quiere decir eso. Quiere decir que hasta ahí se predicó. Y que cualquiera se esfuerza a entrar, que es el que se esfuerza, cualquiera que se esfuerce, que haga fuerza por entrar, puede entrar. Y hay que ser valiente en este tiempo, ir contra viento y marea, como decimos vulgarmente, contra toda adversidad política y religiosa que imponen, que el diablo impone por el hombre de pecado, ya sea cualquier religión, cualquier denominación religiosa. La judía, la cristiana, la musulmana, el hinduismo, cualquier imposición que esté contra la palabra de Dios que se ha anunciado, que empezó a anunciarse en Israel y que se dijo que iba a ser anunciada en el mundo entero. Por eso es que yo he dicho que Harry Lee, que había dicho que no había sido predicado la palabra, y yo recalco, yo lo oigo, y yo lo oigo a toda esa gente, yo las oigo, y veo las felonías que hablan muchas cosas, pero el diablo le habló a Masías también la palabra de Dios. Ellos hablan mucho palabra de Dios, pero con mucho engaño, muchas torceduras. Y esas no se están zafando de ellas. Porque esos pastores, esos que se dicen
apóstoles. ¿Apóstol de qué? ¿Apóstol de qué? Ahora, si se zafan de eso y le dan la espalda a eso y buscan la de Dios, entonces sí. Y no apóstol tampoco. Porque es una vergüenza llamarse apóstol, que no ha fundalizado Dios. Ese apostolado fue recibido. Y cualquier discusión que se haga sobre eso, hay una equivocación grande. El apóstol ya cesó ya. Ellos no se saben porque está en la Biblia, está escrito, la doctrina que predicó a Mashiach. A los farsantes son los que están de la Iglesia Católica para acá. Desde la misma Iglesia Católica, todo ese tiempo ya final, del tiempo postrero, el tiempo final del tiempo postrero. Pongan las cosas en orden. Vamos a leer también ahí. Ahora, aquí, para que ustedes vean que esto no lo hace ni la Iglesia Católica, porque los libros hablan bonito. Elena de White, que es la profetisa católica, profetisa adventista, dijo que había que guardar la ley. Daddy John, que se va de la iglesia pentecostal, Dios lo saca de ahí. Que es a lo que yo me refiero, que la gente debe de salirse de los errores y de lo que se está mal y de lo que no quieren salir de la torcedura. El Espíritu le dijo, oye, le hizo ver como a mí en las escrituras, oye, tú estás equivocado. Los mandamientos hay que guardarlos. Entonces el Espíritu Santo me ha enseñado que hay que guardar los mandamientos, está en la escritura, pero hay que analizar. Como dice el Mashiach, escudriña. Y esa es la observación que debemos hacer. El apóstol Pablo dice, examina. Para que no caiga en esos enredos que están escrituralmente, que están en las escrituras involucradas ahí, esos enredos. Vamos, como dije que Elena de Guay dijo de guardar el mandamiento, Daddy John de que había que guardar la ley. Ninguno de los dos lo hicieron. Porque el diablo no los dejó. Ahí están esas constituciones. No guardan la ley. Que no se jacten de que están guardando el sábado. Que hacen comidas especiales. De acuerdo a lo dictado en Levítico 11. De Dios. Que escribió Moisés. Eso no hay que echarlo atrás porque eso salió de la boca de Dios. Tiene que cumplir el propósito. Y vienen los creídos de que Mashiach hizo limpia todas las viandas. No, es que todas las viandas que comían ellos, las espigas eran buenas. Ellos las flotaban y comían la espiga. Usted coge el maní, usted asa el maní y lo estruja con la mano y sopla, le bota la cascarita a ese y se come el maní. ¿Quién no ha hecho eso? Hay quien se lo come con cáscara y todo. Bueno, se lo puede hacer si quiere. Eso no estorba. Porque no es lo que entra al estómago le hace daño. Ahí entonces se confundieron. Haciendo limpio así todas las viandas. No, todas las viandas, cuando tú le quitas el polvito ese, y sopla, ya la hace limpia ya. Pero si Dios dijo no comas puerco, ¿cómo va a venir el Señor a Mesías, que es el Hijo del Padre, haciendo la voluntad del Padre, a que coma puerco, a que coma cangrejo, a que coma camarones? No dijo el Padre, lo que tuviera aleta y escama. Un cangrejo no tiene ni aleta ni escama.
Un majá es uno que se arrastra, un bicho que se arrastra. Es un animal que se arrastra. De los que tienen las pezuñas hendidas. Pero como él no es un rumia, no te lo comas. Es la orden de Dios, que es la palabra que sale de la boca de Dios, ya la que debemos obedecer. Y miren lo que dice aquí, la instrucción de Dios. Lean bien la instrucción de Tesalonicenses, la instrucción de que da del capítulo 2, el verso 7. Lee ahí la instrucción. Nada más que está ahí el verso 7. La instrucción. Capítulo 2, verso 7, la instrucción dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Yo digo que está en acción desde el principio, que usted sabe que hizo que desertara de la palabra que Dios había hablado a la mujer y ella dio a comer al hombre. El misterio de la iniquidad es una actividad oculta de poderes malignos en el transcurso de la historia humana, que prepara el camino para la rebelión del hombre de pecado. Es un proceso engañoso que atrapa a los incrédulos y dispone a muchos creyentes a que se aparten de la verdadera fe y crean la mentira encamada en la iglesia apóstata. Comprende un espíritu o una tendencia contra la fe bíblica genuina y la ley divina. Y la ley divina. Procura liberarse de toda restricción moral y se complace en el pecado. Véase el verso de 10 al 12 y también véase el 12. Dice, aunque esta tendencia exista ya en los días de Pablo, será común y corriente en el mundo y en el cristianismo al acercarse el fin del mundo. Véanse Mateo 24:11, segunda de Timoteo, ¿qué dice aquí? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4, ¿qué? Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. Y el artículo, la época del anticristo, del antimasías. Es una explicación que da la Biblia, Dios La habla época hoy, del antimasía. de la vida plena. Ya, primeramente no estaba la época de Amachía, porque estaba anunciada. Pero una vez que vino Mashiach, y muchos creyeron en él, hasta el mismo, la última predicación de Apocalipsis, que estaba dando Johanán, porque tiene 3 epístolas él. Perdón. El cambio de tiempo los broncos tienen que ir tomando cosas frescas y calentura y eso, inhalación y eso, para que no entre el gripe del cambio de tiempo. Porque gracias a Dios eso es lo único que hace daño, que me ha hecho daño. Lo único. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios. Porque eso no es nada. La actuación última, lo dije, ya lo último, ya, como lo dijo Machía, destrucción. Están procurando la paz. Hubo una cercanía de paz con uno de los príncipes de la tierra, Dadillón. Perdón. Perdón. Donald Trump llevaba la conformidad de programar la llamada paz. Pero llegó Satanás y se le coló.
porque como hombre que está también turbado doctrinalmente, no pudo, por el momento no pudo vencer a esa orden satánica. Pero gracias que Dios nos da para que nosotros oremos y ayunemos, como lo he hecho, para que Él no cayera del todo. Yo no sé si otra gente se habrán dado cuenta de esto, pero yo sí. Yo sí, de ese elemento. Aunque Él no tiene realizado en su persona realmente los términos de Dios, reales y verdaderos, sino las torceduras que hay en todo el país, espiritualmente, con todas las iglesias esas torcidas. Precisamente por eso yo oro con conciencia, sabiendo el mal que tiene, pero que por otro lado, la palabra dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Y todos los términos estos hay que usarlos. Todos. Aunque, por un lado, porque la paz de los hombres no es igual a la paz de Dios. Así lo dijo Masías. Mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por eso hay que entender siempre cada palabra y cada acción, su desarrollo. Tiene hambre de justicia por la nación, pues te voy a mantener ahí hasta que te quite el otro. Porque tú sabes que Egipto salió, tuvo 400 años asignado allí en Egipto, hasta que se acabara maldad. la maldad que había en los Cananeos. cananeos, que Dios ya le había dado esa tierra mucho más antes de Abraham. Dice, esta tierra va a ser de tu pueblo. Y ahora están luchando para que sea también de los filisteos, para que sea también de los filisteos. Y los filisteos lo que tienen que hacer es convertirse a la palabra de Dios, al Dios de Israel. El Islam es el del Dios de los árabes, pero no de Israel. Porque el Dios de Israel está diciendo, a mi lado no habitan dioses, por lo tanto, esos dioses que están queriendo agarrar ahí también la tierra que Dios prometió, vamos a ver a cómo nos toca. Va a haber destrucción, va a haberla. Va a haber la llamada partición, es profecía, va a haberla. Pero viene el dolor más atrás. Ay, sí, qué bueno, que qué sé yo, ahora sí, qué sé yo, la paz, sí, pero paz de hombre, pero no de Dios. Porque esta tierra se la dio Dios para paz para Israel, Amén. para que Israel tuviera su pueblo y quitó el otro pueblo que había aquí, no la guerra, sino Dios es el que lo quita, porque hace vencer a Israel a aquellos pueblos por la maldad que tenían. Y que luego Dios castigó muchas veces a Israel por haber tenido las propiedades de las maldades espirituales de los otros pueblos también. Y por eso Israel ha pasado tanto mal en la tribulación que siempre han tenido. Pero dijo que la tribulación no iba a pasar de nuevo. Pero que dicen los evangélicos equivocados, para no decir otra palabra, porque por favor se la merecen. Davidiamos, Arturo Norero y toda esa gentuza, predicadores de, qué sé yo, de congregaciones que se la llevan al infierno. Porque ciegos, que guía ciegos van a caer en el infierno. El hoyo.
Ahora, una paz de hombre. Las Naciones Unidas, y qué sé yo, ese, que los chinos, y que qué sé yo, todo ese brete que hay ahora hoy en día. Todo es paz de hombre. El comunismo acabando con nosotros y queriendo meterse en las otras Chinas. Después que votó a los chinos que gobernaban ahí y que salieron huyéndole al diablo colorado ese, huyéndole para otro lado, allá quiere el diablo colorado ese ir allá a destruirlo allí, a toda esa gente allá también. Porque se creen el derecho de hacer destrucción, destrucción, destrucción a todos los inicuos. Nadie tiene aquí ni Islam, ni nadie que a destruir a nadie, a otra gente. Que vivan en sus tierras. Usted es árabe, yo no soy árabe. Usted es inglés, yo no soy inglés. ¿Quién hizo eso? No fue el Islam el que hizo eso. No se hicieron los ingleses ellos a sí mismos. Ni los franceses. Napoleón Bonaparte. Un alarido de ejército, pues allá Dios lo destruyó. Se acabó eso. Los otomanos con Alá se destruyeron. Quieren volver a plantar lo malo. El budismo por allá en la India, la religión hindú esa, budista y de que sé yo cuántos dioses de esos que han inventado ellos y que lo creen como cuidado con eso. Matan a los cristianos y matan hasta a los musulmanes. Y los musulmanes los matan a ellos y matan hasta a los cristianos. Porque no es musulmán. El mundo está enredado en una idiotez inmensa. Y por eso Mashiach dijo, como los días de Noé, la tierra va a quedar sin musulmanes, sin budistas, sin cristianos. Con ningún tipo de que practica la falsedad y la injusticia. Nada de eso va a ser posible. Al final va a ser todo el mundo parejo. En aquello quedó quién. Una sola familia, la de Noé. ¿Cuántos millones de gente no se murieron? Y en la resurrección vienen a celebrarse el último juicio, porque Dios es el poder. Quien anuncia el poder es el Dios de nosotros, los israelitas. El que anuncia resurrección. Lo demás es transformación y qué sé yo, mucho engaño en el judaísmo y todas esas cosas. Reencarnación y todas esas cosas. Dios dice, el muerto está. Su espíritu y Dios lo tiene reservado. Amén. Eso es lo que tienen que decir. Y eso es como tienen que actuar. Y ese es el amor. Obedecer la voz de Dios y ponerla toda en su corazón, como dijo el otro profeta en la profundidad antes de la Mashiach. Meteré en el corazón mis leyes. Si usted tiene un corazón que dice que tiene la gracia de Dios y la gracia no tiene la ley, no sean estúpidos. Perdonen esta frase porque se dice vulgarmente que estamos en la vida esta. No sean idiotas. Muchos quieren decir, ¡ay, qué frases! Hay que hacer frases de dulzura. Eso lo dicen los hipócritas. Los hipócritas, como lo son. Que Dios tenga piedad y misericordia y puedan escuchar esta situación. Y como les leí ahora ahí, en la Biblia hace 1960, el capítulo 2, verso 7 de Tesalonicenses.
están los enredos de todos, no cumplen con lo que el Espíritu Santo les informa. ¿Se acabó la predicación del Espíritu Santo? No, se acabará con la venida del Mesías. Que Dios tenga la misericordia y algunos de este mensaje que estoy dando puedan entenderlo para su propia conveniencia. Y los que lo entienden es pueblo de Dios. Amén. Yevarajeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Vamos a continuar después con Apocalipsis 13, porque habla de la misma actuación final ya de la bestia. Esto que dije ahora es un punto de ella, del tiempo final ya de ella, del último zarpazo que ella da. La primera fase. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti, ponga en ti paz. En nombre de Mashiach. Amén.